Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar. Abrimos la Biblia allá en Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19. Comencemos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Leo solo el 19. 19. Usted va leyendo y yo le voy diciendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Así que ya no son extranjeros ni tampoco son advenedizos. Entonces, ¿qué somos? Sino conciudadanos de los santos. Sino somos conciudadanos de los santos. Observen algo. ¿Existen los santos o no existen los santos? La Biblia dice que sí existen los santos. Y dice que ustedes y yo ya no somos extranjeros. ¿Usted sabe lo que son extranjeros? Esos que viven allá bien lejos, vienen de otra parte, no, ni los conocemos. Dicen, no, ustedes no son extranjeros. Ustedes son la palabra. ¿La palabra cuál es la que usa? Y miembros. No, vuelvo a leer. No son extranjeros ni advenedizos. Sino conciudadanos. ¿Cuál es la palabra? Conciudadanos. ¿Sabe qué significa conciudadanos? Ciudadanos con. Ciudadanos con. ¿Conciudadanos de quién? De los santos. O sea que ustedes y yo somos ciudadanos con los santos, nada más ni nada menos. ¿No les parece a ustedes algo hermoso? Somos ciudadanos de la misma ciudad. Eso se llama conciudadanos. Ciudadanos de la misma ciudad de los santos. A mí me da mucha risa cuando los evangélicos dicen que los santos no existen. Que muerto el perro se acabó la sarna, que los santos no existen en ninguna parte. Y aquí la Biblia dice que nosotros somos conciudadanos de los santos. Si los santos no existen, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos con los santos? Compartimos la misma ciudadanía, la misma ciudad santa, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, con los santos. Pero aquí viene algo muy importante. Acerque para acá, mujer, acerque para acá. Aquí viene algo muy importante. Escuche. Somos conciudadanos de los santos. Atención. Y miembros de la familia de Dios. Con la lupa grande, con la lupa, para que lo vean bien grande. No somos extranjeros. No somos advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y por tanto Miembros de la familia de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! Ustedes y yo somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿No les dice nada a ustedes eso? Son palabras valiosas. No somos extranjeros. ¡Uy, qué lindo! No somos extranjeros, no somos extraños. Somos conciudadanos de los santos. No está hablando de los evangélicos porque ellos no creen en eso. Y pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Esto es importantísimo. Que ustedes y yo pertenezcamos a la familia de Dios es uno de los regalos más grandes que podemos tener en la vida. Esto es como para morirse de emoción. Eso es para disfrutarlo como quien se come un caramelo de chocolate de fresa.
algo maravilloso, algo fantástico. Hermanos queridos, pero esto, ustedes y yo no lo valoramos, o no lo sabemos, o no lo aprovechamos. ¿Por qué no disfrutar de esto? Que nos digan que no somos extranjeros, que somos de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. O sea que vamos por el mismo camino de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos seres humanos como ustedes y yo, pecadores, pero que acudimos a Dios y buscamos su misericordia, su amor, creemos en Él y tratamos de hacer lo que Él manda. Entonces somos ciudadanos de los santos. Pero ojo, somos de la familia de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes pertenecemos a la familia de Dios? ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? ¿Todo el mundo pertenece a la familia de Dios? ¿O cómo se pertenece a la familia de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia dice que ya hay unos santos y que ustedes y yo también somos ciudadanos de esa misma ciudad de los santos y que pertenecemos a la familia de Dios. Bueno, ¿y cuál es la familia de Dios? ¿Cuál es la familia de Dios? Escuche lo que sigue, escuche lo que sigue. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. La familia de Dios está edificada sobre los cimientos de los apóstoles. Observen, aquí ya entonces usted y yo vamos viendo para qué dejó Dios a los apóstoles. Para que nos vayamos edificando sobre esos fundamentos de los apóstoles, que fueron 12 apóstoles. Usted y yo somos familia de Dios cuando nos edificamos, cuando construimos sobre las bases de los apóstoles. O sea que los apóstoles tienen mucho que ver en nuestra vida. O sea que usted y yo no podemos desconectarnos de los apóstoles, de los primeros cristianos, no. Porque si vamos a construir, no podemos construir, por ejemplo, que yo hoy funde una iglesia y llame la iglesia cristiana, póngale el nombre que usted quiera. No, porque para ser de la familia de Dios, tiene que tener como base los apóstoles. Y una iglesia que sea fundada hoy, no tiene como base los apóstoles. Viene como base a Petronilo que la fundó. Pero usted y yo tenemos que estar en una iglesia donde sea de la familia de Dios, que tenga como base los apóstoles. Sigue. Y profetas. Y profetas que Cristo dejó. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La gran familia de Dios tiene a Cristo como piedra angular. Pero la gran familia de los hijos de Dios está construida sobre las bases de los apóstoles. Y miren cómo la Biblia va presentando una edificación, un templo, una construcción. Ponga cuidado. En quien todo él edificó. No, el edificio, casa, en el que todo el edificio, escuchen. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tan bonito que dibuja San Pablo la iglesia. La iglesia no es otra cosa sino la gran familia de Dios, donde están los santos y todos los que queremos ser santos como ellos. Pero para lograrlo no podemos dejar a un lado a Cristo, que es la piedra angular, y no podemos dejar a un lado a los apóstoles, que son las bases de esa iglesia. Y ustedes van a ver entonces cómo esa familia de Dios, esa casa de Dios se llama la iglesia. San Pablo lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice San Pablo que esa casa o esa familia o ese edificio, llámelo como usted quiera llamarlo, edificio o casa de Dios, es la iglesia. Escúchenlo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Subrayen. Para que sepan cómo tienen que portarse. ¿Dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la familia de Dios. Dios tiene una casa. Dios tiene una familia. Y ustedes y yo debemos aprender a portarnos en esa casa de Dios, en esa familia de Dios. Y dice Pablo, si me tardo, para que sepan cómo tienen que portarse en la casa, en la familia de Dios. ¿Y qué dice Pablo que es la casa o la familia de Dios? Que es la iglesia. Véanlo. ¿Qué es la familia de Dios? Que es la iglesia. Entonces ya comenzamos a ver por qué la iglesia es importante. Porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque la iglesia es la familia de Dios. Donde estamos nosotros, pero también están los santos. O sea que la iglesia, que es la casa de Dios, la familia de Dios, allí es de donde nacen los santos. Allí es donde se fabrican los santos. Y santos no son impecables. Santo no significa hombres que nunca pecaron. Santo significa hombres y mujeres que lucharon por no pecar. Pero que cuando pecaron, sabía que había un Dios misericordioso capaz de perdonarles y darle la santificación que necesitaban. Entonces observen ustedes cómo la Biblia presenta una gran familia, la gran familia de los hijos de Dios, y la compara. Escuchen, esa familia que es la iglesia, la compara con cualquier otra familia. Pregunto, ¿ustedes creen que en una familia debe haber un padre de familia? ¿Una cabeza que gobierne la casa o no? ¿Usted se imagina que en una familia el hijo menor sea el que mande? Papá no existe, mamá no existe, hermanos mayores no existe. Cada quien hace lo que le da la gana y el que manda es el hijo menor. ¿Le parece bueno esa familia? ¿Cómo marcharía esa familia? ¿Usted se imagina entonces una familia donde el papá no, la mamá tampoco? ¿Qué clase de familia es? En toda familia existe un papá. Y cuando no está el papá, ¿quién es la que manda? La mamá. Hay una jerarquía en toda familia. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Y si es la familia de Dios, también tiene que haber una jerarquía. Primero el papá, después la mamá, después el hermano mayor, después el que sigue y por último el menor. La raspadura de la olla tiene que obedecerle a todos. ¿O no? Pues la Biblia dice que la iglesia de Dios, la familia de Dios es la iglesia. Y la compara con la familia de ustedes y la familia mía, donde hay un papá que manda en la casa. Y resulta, ¿cómo llama a ese papá dentro de la iglesia? El que va a mandar en la familia de Dios. Adivinen cómo lo llama. Estamos leyendo Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si me demoro, para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Ahora, van a ver con qué lo compara, con una familia cualquiera. Pero van a descubrir qué nombre le ponemos al papá, al que gobierna, al que manda,
en la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerón, que sea de la Biblia Reina Valera. Ahí mismo. En el capítulo 3, que estamos leyendo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué nombre le pondremos. Sí, 3:1 de la Biblia Reina Valera. Palabra fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, Aquí habla de los obispos. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. ahora yo les voy a mostrar, queridos hermanos, que esa iglesia, que es la familia de Dios, tiene a alguien que la va a gobernar como un papá a sus hijos, a una familia. Y se llama el obispo. Si alguien aspira al cargo del obispado, buena cosa aspira. Sigue. Pero si es necesario que el obispo sea, Pero es necesario que el obispo sea, y dice, las cualidades del obispo. ¿Y cuál es la función del obispo? Vean el versículo 4. ¿Cuál es la función del obispo? Va a compararlo con la función del papá en una casa, en una familia. Esa es la función del obispo dentro de la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Veanlo. que gobierna bien su casa, Escuche, otra vez. que gobierne bien su casa, Otra vez. que gobierne bien su casa. No estamos hablando de la casa de 4 paredes. Estamos hablando de la casa familia. Que gobierne bien su casa, se refiere a la familia. La iglesia es la casa de Dios vivo. Y yo tengo que decirle cómo se tienen que portar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia. No estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando de una familia. ¿Y cómo sabemos que es de una familia? Otra vez. Que gobierne bien su casa. Bien su casa. No va a gobernar las 4 paredes. Va a gobernar bien a sus hijos. Pongan cuidado. Que tenga a sus hijos en sujeción con... ¿Se da cuenta que no está hablando de las paredes? Está hablando de hijos. Un papá que gobierna bien sus hijos. A eso se le llama casa, familia. Y Dios tiene una casa, una familia. Pero tiene quien gobierne esa casa, esa familia. Y tiene nombre, se llama obispos. Que gobierne bien su casa. Repítalo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora miren cómo dice que el obispo es el que gobierna la casa, la familia o la iglesia de Dios. Atención. Siga, mamita. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, El que no sabe gobernar su propia casa, vean cómo la iglesia es la gran familia o la casa de Dios. Pongan cuidado. Y tiene quien la gobierne que se llama el obispo. Pongan cuidado. ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Otra vez? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Otra vez? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora dígalo despacio. ¿Cómo? Cuidará. La palabra clave es cuidará. ¿Cómo? ¿Cómo cuidará Cuidará. de la iglesia de Dios? Dios tiene una familia. Se llama la iglesia. Dios tiene una casa, una familia, se llama la iglesia. ¿Quién va a gobernar esa iglesia? El obispo. El obispo es el encargado de gobernar la iglesia, la casa de Dios. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Yo espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Listoro.
Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.